escuchar las palabras que emitió el presidente López Obrador desde ayer, ahí en la Embajada de México en Chile, luego de que pues se reuniera con el presidente Gabriel Boric ahí en esa embajada durante las conmemoraciones por el exilio chileno en México. Por supuesto, el agradecimiento que tiene el pueblo de ese país a México por permitir que muchos chilenos se refugiaran durante ese embate, durante el golpe de Estado de hace 50 años. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Presidente Gabriel Boric, amigas, amigos, pueblo hermano de Chile, les cuento que soy originario de Tabasco, el estado más tropical de México. De joven, con mucho esfuerzo, llegué a estudiar becado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. Durante el primer semestre de la carrera me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile. El maestro de la materia Ciencia Política nos propuso un análisis del proceso chileno. Se trata de Raúl Olmedo, un buen maestro marxista. En esa clase revisamos el texto El Estado y la Revolución de Lenin, y con ese marco teórico vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de Estado que se consumó el 11 de septiembre de 1973, hace 50 años. Esto me impactó mucho, me marcó. El presidente chileno, Salvador Allende, que todavía gobierna con su ejemplo, es el dirigente extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera. Fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas. Se decía en aquel tiempo, hablando precisamente del presidente Allende, que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción, pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas. El propio presidente Allende eligió un camino diferente, aun cuando muchos opinaban que solo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista. Por eso, aquello fue un crimen horrendo. El que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir, pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto, con profundo amor incluso al adversario, no merece ser tratado de esa manera. La traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha que no se borra ni con todo, ni con toda el agua de los océanos. El presidente Allende nos dejó muchas lecciones de humanismo, dignidad y democracia.
De él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende en mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica, el cambio de mentalidad en nuestros pueblos. No solo de un grupo o una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría lo suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político. Desde luego, esta revolución de las conciencias para construir una fuerza transformadora requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia, pero sobre todo demanda de definición y acciones en favor de los más necesitados, en favor de los pobres. En nuestro caso, la estrategia política que seguimos y que nos ha dado buenos resultados se podría resumir en la frase: por el bien de todos, primero los pobres. Es un timbre de orgullo de constatar que a pesar de la pandemia y de la crisis económica precipitada por ese azote y por la guerra en Ucrania, hemos logrado reducir durante nuestro mandato la pobreza en México. También, algo muy importante, hemos logrado reducir la desigualdad, como no había ocurrido en décadas en nuestro país. Pero además del humanismo que implica esta política, debemos tener presente, no olvidar, que atender a los más pobres, a los más necesitados, a los desposeídos, a los humillados, es también tener la certeza del apoyo de muchos para transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Sin el apoyo del pueblo no habríamos podido resistir la intensa campaña en contra nuestra por parte de los medios de información, los medios de manipulación, expertos en la calumnia y, repito, en la manipulación. Hemos sido fieles, en esencia, al precepto del mejor presidente que hemos tenido en México, Benito Juárez, que decía: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Amigo y compañero presidente Boric, usted es heredero del pensamiento del libertador O'Higgins y de los ideales del presidente Salvador Allende, apóstol de la democracia, de la República de Chile y ejemplo de dignidad en el mundo. Usted representa también a un pueblo que vio nacer dos de los mejores poetas del mundo, del universo, a la excepcional Gabriela Mistral y al inolvidable Pablo Neruda, ambos vinculados estrechamente a México, a mi país, como el propio presidente Allende y como los miles de chilenos que encontraron refugio y solidaridad en nuestra patria, que ha sido, es y seguirá siendo también la patria de los chilenos. Usted, presidente Boric, siempre será respetado y admirado por nosotros. Al pueblo de Chile y de México los une la historia, la fraternidad
y el anhelo de construir, seguir construyendo una auténtica democracia. Que viva Chile, viva Salvador Allende, viva México. Con esto damos por concluida la declaración a la prensa con motivo de la visita oficial a Chile. Está muy interesante planteamiento del presidente López Obrador ahí en la Embajada de México en Chile. No sé si podemos poner imágenes del abrazo que se da el presidente López Obrador con el presidente Boric ahí en Chile, en esta Embajada de México, en la que se refugian muchos chilenos durante ese golpe de Estado, el golpe de Estado que tiene lugar, a ver si la podemos poner, gracias David. Ahí vemos pues cómo es que se lleva a cabo este evento. Hubo más imágenes, le digo que desde ayer veíamos una cantidad impresionante de tweets originados desde ahí. Hubo palabras incluso de la canciller de México, Alicia Bárcena, en este evento que tiene lugar en la Embajada de México en Santiago de Chile. No sé si podremos poner imágenes de eso también en estos momentos del evento que tuvo lugar ahí. A lo mejor y podemos poner también algunas de las declaraciones. Me da mucho la atención lo que planteaba, de hecho, la canciller Alicia Bárcena. Ella pues aceptaba sin alguna circunstancia que tenga que cuestionarse, que la mitad de su familia es chilena, tiene un hijo que nació en México y un hijo que nació en Chile, su esposo es chileno precisamente. Mire, es un video que le mandé al principio, don David, ya se lo había dicho detrás de cámaras, pero el que dice 50 años del exilio chileno en México. Hay muchas imágenes que podríamos utilizar en estos momentos para que la gente pueda ver lo que ocurre desde ayer en la Embajada de México. Insisto, no es una circunstancia verdaderamente llamativa. Las palabras de ambos presidentes son muy, muy importantes. El mandatario chileno, pues, celebra precisamente las vidas de los chilenos que se refugiaron en la Embajada de México allá en Santiago y que después se exiliarían en nuestro país. No solamente los que se refugiaron, sino muchos más conseguirían salvar la vida junto con sus familias ahí, ¿no? Por cierto que, bueno, el presidente comienza su discurso relatando cómo es que, siendo un joven estudiante, presencia desde México el golpe de Estado al gobierno del doctor Salvador Allende, una situación que pues confesó, lo impactó muchísimo, lo marcó. Dijo que el doctor Allende es el dirigente internacional que más admira, que más sentimientos le genera. Aseguró que la traición del dictador y genocida Augusto Pinochet fue abominable y que pues es una mancha que no se borra ni con todo el agua de los océanos. Habló de una lucha por una sociedad más justa y fraterna, con el apoyo del pueblo, y relató cómo es que pues sin el apoyo de ese pueblo, él, por ejemplo, no habría podido enfrentar en el embate de, por ejemplo, los medios de comunicación y las élites en lo general. Le dice al presidente de Chile, Gabriel Boric, que pues es heredero de los ideales del doctor Salvador Allende. Y mire, ya llegó la secretaria de Gobernación. Vamos hasta Palacio Nacional. Seguimos con esto después.